Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a presentar el patrón de diseño Template Method. Es un patrón de comportamiento pues totalmente muy usado en ingeniería de software. Este patrón se enfoca más que en todo en definir una estructura base para resolver un proceso permitiendo que algunas partes se personalicen dependiendo del caso. Como tal, el objetivo principal de este método es separar lo que siempre se repite al realizar un algoritmo. En este caso, este trabajo fue realizado por mí, Juan Pablo López Guacaneme, y mi compañero Dylan Gabriel Dávila Mojica. Ahora, ¿qué es el patrón de diseño? Pues antes de hablar del template de método, pues quiero recordarles que antes de un patrón de diseño es básicamente una solución reutilizable de un problema de código que ya tenemos hecho en programación. Si no es copiar y pegar, sino una guía o estructura que se puede aplicar en distintos proyectos para mejorar el diseño de software. Entonces, con eso en mente, ¿qué es el template method? El template method es un patrón que principalmente define el esqueleto de un algoritmo, es una clase base, pero deja las subclases implementados y modifican ciertos pasos. Más que todo, en pocas palabras, la clase padre es la que define el orden del proceso, pero las clases hijas definen los detalles específicos. Esto es útil porque mantiene como tal todo el código en flujo, pero pues permite la flexibilidad. Ahora, el template method se llama así porque el principal funcionamiento de este método, de este patrón, es como una plantilla. Entonces, esta plantilla, como pueden ver, aquí es un esquema de una casa, define como los pasos y el orden fijo para que estos puedan ser personalizables. Es como una receta de cocina más o menos. Entonces la receta dice los pasos generales, pero puedes cambiar los ingredientes y también dependiendo del tipo de plano que usted quiera construir. Ahora, como tal, el objetivo del patrón es evitar la duplicación de código y mejorar la reutilización. Entonces, muchas veces tenemos procesos que son casi iguales, pero con pequeñas diferencias. Entonces, en vez de escribir todo varias veces, este patrón permite crear una estructura base y reutilizarla. Como pueden ver aquí, es paso 1, paso 2, paso 3, pero las clases se pueden sobreescribir sobre los pasos como el núcleo o método de esta plantilla. Entonces, ¿cómo funciona? El patrón crea una clase abstracta o clase padre. Esta tiene como método principal el llamado del template method. Como tal, no tiene un cuerpo de la superclase y las subclases están implementadas obligatoriamente. El método principal define el orden del algoritmo y llama a otros métodos que pueden ser abstractos o sobrescritos, como pueden ver aquí, que son pasos opcionales. Entonces presentan como una implementación por defecto y pues pueden ser implementados si es necesario, no es obligatorio. Y ya como último serían como tal estos ganchos o hooks, que son luego las subclases heredan una estructura pero implementan partes variadas. Entonces suministran puntos que son adicionales sin romper el algoritmo. Puede implementarse o no, pero también son esenciales para el funcionamiento de este mismo. Y como tal tiene un cuerpo vacío. Después de estos pasos cruciales, entonces deja un espacio, pero no ser completamente obligatorio el momento de implementarlo después. Y como tal, esta sería ya como la estructura en general que tenemos de este método. Entonces, el principio de inversión de control es esta superclase. Una clase abstracta que como tal define el algoritmo general. Ya después pasamos a los métodos, que son obligatorios de implementar en las subclases. Entonces, como pueden ver, aquí los criterios de aplicabilidad. Y las subclases, que son estas dos, que definen el comportamiento específico que usted quiera tener. Todo esto garantiza que las subclases sigan el mismo proceso general. Como pueden ver aquí, el escenario A, que es precisión, y el escenario B, que es mantenibilidad. Entonces, dependiendo del proceso que usted quiera hacer, se va a llamar esa subclase. Ya aquí en esta parte vamos a ver más que todo cómo se va a implementar esto, cómo debería implementarse. Primero está la parte de analizar. Básicamente se estudia el algoritmo para identificar qué partes se van a ejecutar igual y qué partes pueden variar dependiendo del contexto. Así se separa la lógica estable de la lógica que puede ser variable. En el crear base se diseña una clase abstracta que va a contener el método plantilla. Este método va a definir el flujo que genera del algoritmo y se marca como final para evitar que las subclases alteren el orden de ejecución.
Luego, en definir pasos, se crean métodos que van a utilizar el algoritmo. Unos serán abstractos, obligando a las subclases como a implementarlos, mientras que otros pueden tener como un comportamiento por defecto reutilizable. Ya luego, cuando se añaden los ganchos, los hooks, que son métodos opcionales que van a permitir que se extienda o se modifiquen pequeñas partes del proceso que no alteren toda la estructura. Así pues se hace un sistema más flexible. Luego pues se está el crear subclases, que cada subclase va a implementar únicamente pasos necesarios para personalizar el comportamiento, manteniendo intacta su estructura principal, definida que pues por la clase base. Ya en la siguiente pues tenemos la evaluación, los pros y contras básicamente. Entre los pros estaría pues que se permite aislar las partes variables del algoritmo. Esto significa que el flujo principal se va a mantener estable mientras las variaciones se implementan en métodos específicos. La segunda ventaja siendo que va a centralizar el código común en lugar de repetir la misma lógica en bastantes clases, se va a concentrar en una superclase reutilizable. También pues impone una estructura consistente. Todas las subclases van a seguir el mismo flujo de ejecución, lo cual facilita mantenimiento y comprensión del sistema. Pero ya entre las desventajas, obviamente una rigidez estructural, las subclases van a estar obligadas a seguir el esqueleto definido por la clase base y no van a tener mucha libertad pues, de modificarlo. Otra limitación es que pues, si el algoritmo va a crecer demasiado, el método puede volverse complejo y difícil de mantener. Y pues una regla importante con el principio de sustitución del ISCO es que si una subclase modifica demasiado el comportamiento esperado, puede romper la compatibilidad con la lógica diseñada para la clase padre. Ya pues dentro de su relación con otros patrones, sobre todo comparándolo con el patrón strategy, como ambos van a resolver problemas similares pero de una manera diferente, siendo que la primera es una técnica más utilizada. Template method se basa en herencia y strategy se basa en composición. En template la variación ocurre dentro de ciertos pasos del algoritmo, pero la estructura general permanece fija, mientras que en strategy el comportamiento se puede intercambiar dinámicamente por objetos diferentes. El nivel de acción, template trabaja a nivel de clase y depende de las subclases, mientras que strategy trabaja al nivel del objeto y va a permitir cambiar comportamientos incluso en el tiempo que se está ejecutando. La flexibilidad, template method es muchísimo más rígido, por lo que el flujo está definido desde la clase base, mientras que strategy pues es bastante más flexible, pero requiere más clases y configuración. Ya pues ambos patrones buscan la utilización y la organización, pero cada uno es adecuado para contextos distintos, sobre todo que template es ideal cuando la estructura del algoritmo debe mantenerse igual. Ya aquí pues un ejemplo práctico de cómo se debe usar en una preparación de bebidas. En este caso, la clase abstracta que se llama bebida contiene un método plantilla que es preparar bebida. Ese método define el flujo complejo del proceso de preparación. El algoritmo inicia hirviendo agua, luego prepara el ingrediente principal, después sirve la bebida y finalmente va a añadir condimentos. Lo importante es que algunos pasos ya tienen una implementación común, como hervir agua y servir. Sin embargo, pues métodos como preparar el ingrediente principal y añadir condimentos van a ser abstractos porque dependen del tipo específico de la bebida. Esta estructura pues va a demostrar que la idea del patrón, definir el esqueleto general y delegar ciertos pasos a las subclases. Con esto pues cualquier nueva bebida podrá reutilizar el mismo proceso sin duplicar la lógica. Aquí ya viendo como las implementaciones concretas, la clase café hereda de bebida y redefine los métodos necesarios. En preparar ingredientes principales se prepara el café y en añadir condimentos se agrega la leche. En cambio, en el otro lado, la clase té hereda la misma clase base, pero implementa sus pasos de forma diferente. Prepara té y añade limón. Lo más importante es que ambas clases siguen exactamente el mismo flujo definido en preparar bebida. No van a cambiar el orden del algoritmo, únicamente personalizan como ciertos pasos. Así pues, template permite reutilizar estructura, pero no pierde la flexibilidad en los comportamientos que son específicos. Ya aquí pues se aplica en un sistema de generación de reportes. La clase abstracta reporte va a definir el método de plantilla generar reporte. Este método va a controlar todo el flujo. Se obtienen los datos, se procesan y se exporta el resultado. Los pasos iniciales tienen como implementación compartida porque todos los reportes van a necesitar y obtener información de manera similar. Pero exportar reporte es abstracto, por lo que al final pues, el formato puede variar. Esta ventaja pues, es que cualquier nuevo tipo de reporte va a reutilizar la misma lógica principal y solo necesita implementarse la exportación que sea en específico. Aquí ya por último pues vamos a mostrar las clases concretas del sistema de reportes. Reporte Excel implementa exportar reporte para generar archivos de Excel. Por otro lado, reporte HTML, lo mismo, para reproducir reportes para formato HTML.
Y el resultado final cambia, sí, pero ambos siguen exactamente el mismo flujo que se establece en la clase abstracta reporte. Este ejemplo, pues, podemos ver como la esencia del patrón template, que es mantener estable su estructura principal del algoritmo y permite su personalización, por decirlo así, pero solo en ciertos pasos en específico. Y eso sería todo.